Bien, voy a empezar ya la sesión de comunicaciones libres. Bona tarda desde Castelldefels. Soy Dani Jiménez, con G. Para mí es muy importante. Trabajo en la Agencia de Salud Pública de Cataluña y hoy me toca hacer la moderación de esta mesa redonda. Hasta hoy he sido miembro de la Junta de CESAL, pero en la asamblea que haremos a las 19:15 dejaré de serlo. Para mí siempre, siempre, siempre es un placer presentar estas comunicaciones libres, ya que son fruto de un trabajo colaborativo de mucha gente y además siempre he defendido que merecen un espacio en nuestras reuniones anuales. Así que os animo al año que viene, que sin duda se hará presencialmente, esperemos, si la pandemia nos lo permite, a que presentéis comunicaciones para la próxima reunión de CESAL. Tenemos aproximadamente 30 minutos, ahora algo menos, para conocer estos trabajos y os recuerdo que podéis hacer vuestras preguntas o vuestras consideraciones en el espacio habilitado para preguntas y respuestas. Sin más, para no robar más tiempo a nuestros ponentes, os quiero presentar a la primera ponente, María Sans Puig. María, si quieres, abre la cámara. Muchas gracias. Hola. Muchas gracias. María es licenciada en Biología por la Universidad de Valencia, máster en Gestión y Seguridad Alimentaria por la Universidad Politécnica de Valencia y doctora en Ciencia, Tecnología y Gestión Alimentaria también por la Universidad Politécnica de Valencia. Ha participado en numerosos proyectos de investigación nacionales e internacionales con el objetivo de mejorar la seguridad alimentaria en todo tipo de industrias agroalimentarias. Actualmente forma parte del Departamento Técnico y de Investigación de Betelgeuse Christians. María, cuando quieras. Voy a compartir pantalla. ¿La veis bien? Sí, sí, se ve muy bien. Vale, perfecto. Bueno, pues gracias, Dani, por la presentación. Soy María Sanz, de Betelgeuse Christians. Y, bueno, ante todo, agradecer a la organización de CESAL por haber elegido nuestra comunicación para presentarla oralmente. Voy a intentar ser breve, ya que vamos mal de tiempo. Y lo que os voy a presentar hoy es cómo caracterizar la ecología microbiana en una industria alimentaria. Y, sobre todo, cómo hacerlo utilizando las nuevas tecnologías. Por ello, os quiero introducir en el mundo de la metagenómica. Como muchos sabéis, la metagenómica es un tipo de tecnología NGS que se ha desarrollado muchísimo en los últimos años y que nos permite analizar la totalidad del ADN presente en una muestra ambiental. ¿Y todo esto cómo lo podemos aplicar a la seguridad alimentaria? Pues esto nos va a permitir poder caracterizar las comunidades microbianas presentes en muestras de alimentos, superficies o aguas y poder evaluar cómo influyen las diferentes características ambientales, así como los diferentes procesos de limpieza y desinfección en esas comunidades microbianas. La metagenómica consiste en la extracción del ADN total de una muestra ambiental y, a continuación, analizar no todo ese ADN, sino focalizarnos solo en una región, que es la región 16S para bacterias o 18S en el caso de hongos. ¿Por qué nos fijamos en esta región? Pues porque en esta región tenemos zonas conservadas que se mantienen idénticas en todas las bacterias o en todos los hongos y hay otras regiones que son variables y que nos permiten identificar los diferentes niveles taxonómicos de bacterias o de hongos. Concretamente os voy a hablar cómo hemos caracterizado nosotros la microbiología de una industria cárnica en el marco de un proyecto 100 en el que estamos trabajando. Dentro de este proyecto lo que hemos hecho es un muestreo a lo largo de todo el proceso productivo, desde granja, pasando por incubadora, matadero, sala de despiece, hasta llegar al producto final. Y ese muestreo ha sido un muestreo de superficies. Lo hemos hecho en paralelo con un análisis microbiológico tradicional a nivel de aerobios totales, hongos totales y también identificación y cuantificación por recuento en placa de diferentes microorganismos que nos interesaban por su carácter patógeno o alterante.
y a la vez y en paralelo un análisis metagenómico 16S o 18S en el caso de hongos, que nos permitía identificar la totalidad de los microorganismos presentes en esa muestra. Todo eso lo hemos hecho antes y después de la limpieza y desinfección y nos ha permitido identificar nichos de contaminación y además hemos dado un paso más allá y hemos analizado la presencia de genes de resistencia a antibióticos. Los resultados que hemos obtenido en microbiología tradicional son de este estilo. Como podéis ver, la mayoría, los recuentos más altos que obtenemos están representados en ciclos logarítmicos. Los recuentos más altos, obviamente, son del recuento total de aerobios y del recuento total de hongos, encontrando recuentos muy altos en la fase de producción, tanto, por ejemplo, en el área de piensos o en matadero o en granja. También encontramos recuentos altos de hongos, sobre todo en pienso y en matadero, y luego también hemos identificado patógenos específicos, como por ejemplo Campylobacter en algún punto de matadero, o alterantes como Pseudomonas aeruginosa en algún punto de la granja. Todo esto cambia después de la limpieza y desinfección. Como habéis visto, antes en el proceso productivo los recuentos podían llegar hasta 6 ciclos logarítmicos. En cambio, después de la limpieza y desinfección, estos recuentos bajan considerablemente, pero aún así continuamos detectando recuento de aerobios totales y de hongos totales en algunos puntos de granja, de matadero o de la sala de despiece. ¿Y qué obtenemos con metagenómica? Pues lo siguiente. La metagenómica nos permite identificar todos los microorganismos presentes, no solo aquellos a los que vamos a buscar cuando hacemos la microbiología tradicional. Aquí aparecen todos. Entonces, los resultados de metagenómica normalmente son del orden de cientos de géneros bacterianos identificados, de los cuales nosotros aquí hemos seleccionado los más relevantes, los más importantes, porque estos datos se proporcionan en datos de porcentaje de absorbancia relativa. Entonces, por ejemplo, aquí podemos destacar la presencia de proteobacterias o de actinobacterias en los piensos, o firmicutes y actinobacterias en las heces, etc. Entonces, todo esto nos permite caracterizar la totalidad de las bacterias y nos da una visión mucho más amplia de todo lo que tenemos en esa muestra. De manera que podemos identificar todos los microorganismos, los que se pueden cultivar y los que no. Lo mismo ocurre con los hongos. Por ejemplo, podemos destacar la presencia de Aspergillus en las heces o la presencia de Fusarium o Cándida en los piensos. Y respecto a la resistencia a antibióticos, lo que hemos hecho en este caso es, por microbiología tradicional, hemos utilizado halos de inhibición. Entonces, a partir de las muestras de recuentos de aerobios positivos de la industria cárnica, lo que hemos hecho son céspedes en placa de estos microorganismos y por halos de inhibición, inoculando halos de diferentes antibióticos que hemos comprobado que todavía se pueden seguir utilizando y se utilizan en diferentes industrias cárnicas, pues hemos detectado, tras la incubación, hemos medido el halo y hemos visto la presencia o no de resistencias a estos antibióticos. Es decir, la presencia de un halo nos indica que el microorganismo sigue siendo sensible al antibiótico, mientras que la ausencia de ese halo nos indica que el microorganismo ha desarrollado una adaptación a ese antibiótico y por lo tanto ha generado resistencia. Entonces, en este caso, por ejemplo, vemos en amoxicilina, llama la atención un punto del producto final, donde vemos que no hay halo y por lo tanto hay resistencia a este antibiótico. En la doxiciclina también vemos determinados puntos de la incubadora o de la granja con un halo pequeño frente a este antibiótico. Luego en la enrofloxacina también hemos visto determinados puntos de la granja y de producto final que han desarrollado resistencia a este antibiótico. La flumequina, sobre todo en algún punto de la incubadora, también tenemos resistencia, pero el antibiótico frente al cual hemos encontrado una mayor resistencia es la lincomicina. Aquí vemos una gran parte de los puntos muestreados en los que no se detecta halo frente a este antibiótico. Por lo tanto, estas bacterias se han adaptado y han desarrollado resistencias a este antibiótico. Todo esto ha sido durante el proceso productivo. Después de la limpieza y desinfección, se ha realizado de nuevo el muestreo y se han realizado de nuevo los halos de inhibición y lo que hemos obtenido son de nuevo, mucho menos puntos con resistencias a antibióticos, obviamente,
pero aún así hemos encontrado 3, de los cuales la lincomicina sigue siendo el antibiótico frente al cual se ha desarrollado una mayor resistencia. Esta resistencia a antibióticos, además de ser analizada por microbiología tradicional, también la hemos analizado mirando presencia de genes que están relacionados con la resistencia a estos antibióticos. Para ello, por bibliografía, hemos identificado el gen TET-O y el gen ERMB, y lo que hemos hecho es, por técnicas de metagenómica, detectar la presencia o no de estos genes en las muestras que obteníamos de la industria cárnica. Entonces, lo que hemos visto aquí se representa el número de copias detectadas de cada uno de estos genes y vemos que en condiciones de producción hay algún punto de la granja y algún punto de matadero y sobre todo de las heces donde se detectan estos genes de resistencia a antibióticos. Lo mismo lo hemos hecho también después de la limpieza y desinfección y vemos que sí que hay algún punto de la granja y algún punto de matadero donde esta resistencia a antibióticos se mantiene después de la limpieza y desinfección. Es decir, esto se ha detectado la presencia de estos genes de resistencia. Todo esto nos permite concluir que el estudio metagenómico permite, por un lado, identificar de forma precisa todos los microorganismos presentes en una muestra ambiental. Además, nos permite identificar los microorganismos que por cultivo sería imposible detectar porque no son viables no cultivables. Además, nos permite una cuantificación de la prevalencia relativa de los microorganismos y nos permite obtener unos resultados que son complementarios a los que obtenemos por microbiología tradicional. Y eso es todo lo que os quería contar por mi parte. Aquí tenéis mi mail por si queréis hacer alguna pregunta ahora o en el futuro por vía mail. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Te has hecho incluso 1 minuto menos de lo previsto. Os recuerdo a todos y a todas que ya podéis escribir vuestras preguntas o vuestros comentarios en el apartado correspondiente de preguntas y respuestas. Ahora os presento que ya tenemos aquí en pantalla a Salvador Hernández Macías. Salvador está haciendo su último año de doctorado en el grupo de investigación de aminas y poliaminas bioactivas de los alimentos en el Departamento de Nutrición, Ciencias de la Alimentación y Gastronomía de la Facultad de Farmacia y Ciencias de la Alimentación de la Universidad de Barcelona. Vamos, que está con el equipo de Carmen Vidal, para simplificar. Nos presenta su trabajo Revalorización de las lías de cava para mejorar la seguridad de derivados cárnicos fermentados, una estrategia hacia un futuro más sostenible. Cuando quieras, Salvador. Perfecto. Bueno, ahora comparto pantalla. Un segundito. Sí, ¿no? ¿Se ve bien? Sí, perfecto, Salvador. Vale. Bueno, buenas tardes a todas las personas que están en la sala virtual. Agradezco a la CESAL por habernos, y al Comité Científico de la CESAL por haber elegido nuestra ponencia que presentaré el día de hoy. Y bueno, esta ponencia resume los resultados, algunos de los resultados obtenidos derivados de la tesis doctoral que actualmente desarrollo en el grupo de investigación de aminas y poliaminas bioactivas de los alimentos en el campus de la alimentación de Torribera de la Universidad de Barcelona. Para efectos de esta presentación he titulado Revalorización de las lías del cava para mejorar la seguridad de los derivados cárnicos fermentados, una estrategia hacia un futuro más sostenible. Para iniciar, habría que decir que cada vez es más difícil ignorar el impacto que tiene el cambio climático en nuestros ecosistemas. Son diversos los factores que han provocado esta crisis climática, entre ellos la contaminación generada por los residuos industriales. Concretamente, la industria alimentaria genera grandes cantidades de subproductos con un importante impacto medioambiental y económico derivado de su manipulación, tratamiento y la eliminación. De hecho, se estima que tan solo la industria de la transformación de los vegetales, del total de los vegetales que procesa, el 60% son subproductos que suelen desecharse. Así, la situación actual, por tanto, exige un cambio de paradigma en cuanto al modelo de producción industrial. Concretamente, a diferencia de la economía lineal, donde el objetivo es extraer una materia prima, fabricar un producto y desechar los residuos, en la economía circular el residuo tiene un papel protagónico, en donde este residuo o este subproducto, con él se diseñan nuevos productos, dándoles un valor añadido y bueno, revalorizzándolos.
Es así que en este sentido, la industria alimentaria y la comunidad científica actualmente desarrollan estrategias de revalorización, reduciendo el impacto de los subproductos y también otorgándoles un valor añadido. En este sentido, el cava es un vino espumoso elaborado por el método tradicional que requiere de una segunda fermentación y una crianza biológica en contacto con lías por un mínimo de 9 meses. El cava, como es bien sabido, es mayoritariamente producido en Cataluña, en la comarca del Penedès, y se estima que tan solo en el año 2020 se produjeron más de 200 millones de botellas de cava. El segundo subproducto que se obtiene de la elaboración del cava son las lías. Y bueno, se estima que anualmente se producen unas 200 toneladas anuales. ¿Pero qué son las lías del cava? Las lías del cava son células plasmolizadas de Saccharomyces cerevisiae que contienen diferentes compuestos y diferentes tipos de fibra, como lo son los beta-glucanos, la quitina y los mananoligosacáridos, y de los compuestos, los que se destacan son los polifenoles, los ácidos orgánicos y algunos compuestos volátiles. A pesar de esta riqueza composicional, actualmente las lías del cava son consideradas un subproducto sin valor añadido que además requiere de una estrategia de gestión para su almacenamiento y su disposición. Bueno, actualmente en el campus de la alimentación de Torrevieja hemos diseñado algunas estrategias de revalorización de las lías del cava abordadas desde dos enfoques distintos. Uno, por su carácter prebiótico, pero también por su aplicación en la seguridad alimentaria. Desde el enfoque prebiótico, dado que las lías tienen importantes o son ricas en distintos tipos de fibra, podrían promover el crecimiento de bacterias lácticas, algunas de ellas descritas como prebióticas, y recordar que las bacterias probióticas, son las bacterias que tienen un efecto beneficioso a la salud de los consumidores. Respecto al enfoque de la seguridad alimentaria, por su composición, las lías del cava también pueden promover el crecimiento de las bacterias lácticas utilizadas como cultivos iniciadores. Los cultivos iniciadores son los responsables de la fermentación de los alimentos, en concreto los derivados cárnicos fermentados, embutidos y el pan. Nosotros evaluamos en el campus de la alimentación el efecto de las lías sobre el crecimiento de estas bacterias de manera in vitro y en derivados cárnicos fermentados. Además, dado que las lías tienen también una importante cantidad de compuestos como los polifenoles y los ácidos orgánicos, podrían tener un efecto inhibitorio en el crecimiento de patógenos, concretamente de Listeria y de Salmonella. Y este efecto inhibitorio sobre el crecimiento de patógenos también lo evaluamos en derivados cárnicos fermentados. En cuanto a la evaluación de in vitro del efecto promotor de las lías del cava sobre el crecimiento de BAL, nosotros evaluamos 21 cepas de bacterias lácticas, 10 de ellas cultivos iniciadores y 10 cepas probióticas. Respecto a los cultivos iniciadores, de las 10 cepas evaluadas, 8 tuvieron un mayor crecimiento en presencia de lías, y este crecimiento representó, respecto al control sin lías, diferencias de 0,7 a 1,5 logaritmos superiores. Pero además, en el medio de crecimiento de estas cepas que presentaron un mayor crecimiento, se observó una mayor acidificación del medio de cultivo. Esto, desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, es un efecto muy deseable. Para poner un ejemplo, aquí se puede observar el crecimiento del Lactobacillus akei CTC 494 y se puede apreciar en color verde el crecimiento de este microorganismo en presencia de lías, y se ve que desde las primeras horas de crecimiento hay una mayor concentración de células viables en comparación con su control sin lías. Además, como decía, el pH de este microorganismo los valores de pH de este microorganismo fueron inferiores durante toda la fermentación. Respecto a las cepas probióticas, observamos que de las 11 cepas evaluadas, 4 tuvieron un efecto positivo ante la presencia de lías. En este caso en particular, vimos que el efecto de las lías no era precisamente sobre el crecimiento del microorganismo, sino sobre la supervivencia del microorganismo. Entonces, en el caso particular de Lactobacillus plantarum, se puede observar que estas diferencias frente al control sin lías fueron de 1,4 logaritmos. Para evaluar el efecto promotor de las lías del cava en el crecimiento de bacterias lácticas en derivados cárnicos fermentados, elaboramos 4 lotes de embutidos. 2 de ellos fermentados espontáneamente, con y sin lías, y representados en las gráficas en color negro, y 2 de ellos fermentados con el cultivo iniciador Lactobacillus akei 494, representados en las gráficas en color rojo. Bueno, es necesario decir que utilizamos este cultivo iniciador, dado que nos dio los mejores resultados en las pruebas in vitro. Respecto al pH,
los lotes formulados con lías presentaron valores de pH iniciales y finales más bajos que los no suplementados, como se puede observar en las líneas en la línea en color negro y en la línea en color rojo. Sin embargo, la adición de las lías no promovió el crecimiento de bacterias lácticas en comparación con los lotes control, tanto en el caso de la fermentación espontánea que se observa en color rojo y como los embutidos fermentados con el cultivo iniciador Lactobacillus acai, Prácticamente las líneas o el crecimiento de estos microorganismos está superpuesto. En cambio, cuando evaluamos el efecto antimicrobiano de las lías del cabra frente a patógenos alimentarios en derivados cárnicos fermentados, sí que observamos un destacado efecto inhibitorio de las lías. Para ello, elaboramos un challenge test, es decir, inoculamos en los derivados cárnicos cepas de Salmonella y Listeria también en 4 lotes de derivados cárnicos fermentados. 2 fermentados espontáneamente con y sin la adición de lías y 2 fermentados con el cultivo iniciador Lactobacillus acai, también con y sin adición de lías. Y bueno, ¿qué vimos? Respecto a Salmonella, vimos que la sola adición de las lías del cava, que se puede ver en el lote fermentado con lías en color negro, se observaron menores recuentos de Salmonella cercanos a los 3 logaritmos en comparación con el control sin lías. Pero además, hubo un efecto inhibitorio de la sola presencia de las lías muy similar al del cultivo iniciador Lactobacillus acai, que se ve representado en color rojo en la línea punteada. Y luego, la combinación de las lías del cava con el cultivo iniciador potenció el efecto antimicrobiano, no solo observando ese efecto bacteriostático, sino que también se observó un efecto bactericida, alcanzando unos recuentos alcanzando recuentos más bajos que fueron superiores a los 4 logaritmos, como se puede observar aquí. Respecto a Listeria monocitógenes, vimos que el embutido formulado con lías tuvo un efecto inhibitorio muy similar al del cultivo iniciador, como se observa aquí en la gráfica. Sin embargo, en este caso en concreto en particular, no pudimos observar el efecto sinérgico entre la adición de las lías del cava y el cultivo iniciador. A manera de conclusión, podemos decir que la reutilización de las lías del cava por su carácter prebiótico y como ingrediente para mejorar la seguridad de los alimentos son estrategias de revalorización prometedoras que reducirían el impacto ambiental y económico generado por este subproducto vitivinícola. Como perspectivas a futuro que me gustaría compartir con ustedes o el siguiente paso, realizaremos un análisis sensorial de productos fermentados reformulados con lías para ver su aceptación ante un panel de degustación. Además, también se tiene previsto estudiar el efecto prebiótico de las lías del cava, pero en la microbiota intestinal de modelos animales. Y finalmente, me gustaría compartir una frase con ustedes de la ambientalista Terry Swaringen, que dice: vivimos en la Tierra como si tuviéramos otra a la que ir. Las comparto para su reflexión. Muchas gracias. Muchas gracias, Salvador. Muchísimas gracias. También te has ceñido al tiempo y esto, desde luego, es un gran mérito en tal como vamos hoy, ¿no? Nos da tiempo para alguna pregunta. Yo ahora estoy viendo en preguntas y respuestas, por ejemplo, mira, Toño Salazar nos dice si en diferentes puntos del matadero se observan diferencias muy grandes en cuanto a resistencia a lincomicina. ¿Hay alguna explicación a esto? Y supongo que es para ti, ¿no, María? Sí, pues sí que hemos obtenido bastantes diferencias en cuanto a las resistencias, pero estamos todavía en una fase bastante inicial del proyecto y todavía no hemos llegado a ver por qué estamos analizándolo, pero porque hemos acabado ahora el segundo hito y todavía nos quedan 2 más, entonces estamos en una fase inicial, pero la verdad es que es sorprendente los resultados que se están obteniendo a nivel de resistencias. Muy bien. Salvador, me preguntan si es posible la reutilización de lías de cava en formulación de otro tipo de alimentos. Bueno, de hecho, el proyecto que actualmente desarrollamos en el campus de la alimentación tiene contemplado la adición o la reformulación de otros alimentos, concretamente la masa madre panaria y el pan. Y bueno, este es un proyecto que hace una compañera del doctorado, que también ha tenido resultados interesantes y prometedores. Y bueno, claro que sí tiene mucha vía de aplicación y mucha salida a las lías del cava. Muchas gracias, Salvador. María,
vuelven por ti. Irene nos dice si crees que la metagenómica será la microbiología del futuro. Es decir, ¿crees que la metagenómica puede sustituir a la microbiología tradicional? Seguro, vamos, seguro. Lo que pasa es que todavía empezó como una tecnología solo disponible en universidades y centros de investigación, carísima, y poco a poco pues se ha ido desarrollando más, ha ido abaratándose y ahora mismo pues ya las industrias alimentarias están accediendo a ella, pero bueno, todavía tiene algunos problemas que resolver a nivel, por ejemplo, de tiempo, de coste, pero estoy segura de que en un futuro próximo será la microbiología del futuro y dejaremos atrás los cultivos microbianos, por lo menos en el análisis diario y habitual. Tendremos que actualizarlos, pues. Salvador, en relación a lo que nos decías sobre la reutilización de lías, me preguntan si se ha probado alguna vez la aceptabilidad de estos alimentos formulados con lías de cava. Bueno, esta es una fase futurible del proyecto. Concretamente, nosotros no hemos evaluado esta parte porque, como lo dije en la presentación, nuestros embutidos estaban inoculados con cepas de salmonela y listeria y eso representaría un riesgo. Entonces, pero sí que se han hecho algunas pruebas. Por ejemplo, mi compañera, que es del doctorado, ha hecho algunas pruebas preliminares de formulación con el pan y bueno, sí que hemos probado el pan con lías. Muy bien, muchas gracias, Salvador. Por aquí Lidia Vázquez, nos dice felicidades, Salvador, tengo un cliente de embutidos a quien voy a hacer algún apunte de tu investigación. Dice que ya contactaremos. Bueno, para esto sirve Cesar también, para hacer estos contactos tan interesantes. Haremos una pregunta más para María. María, ¿esta tecnología diferencia entre células vivas y muertas? Pues de momento no, pero es verdad que se está investigando en ello y se están descubriendo nuevas maneras de poder hacer que sí que discriminemos entre células viables y no viables, sobre todo por haciendo un screening previo con moléculas que se unen a la membrana celular y que nos permiten descartar las células no viables en un primer paso y a continuación ya realizar todo el proceso de análisis metagenómico solo con las células vivas. Entonces, yo creo que en un breve periodo de tiempo ya estará disponible. Muchas gracias, María. ¿Hay más preguntas? Salvador, volvemos a por ti. Venga. Mira, David nos pregunta si el mismo modo que estáis investigando con las lías de cava, si podrían extrapolarse este mismo método con las levaduras empleadas en la elaboración de cerveza. Bueno, prácticamente las lías del cava y las lías de cerveza son células de Saccharomyces, entonces claro que se podría extrapolar, podríamos extrapolarlo con las levaduras de cerveza. Muy Sí. bien, muy bien. La respuesta es sí. Exacto, clarísimamente sí. Vamos a ver cómo evoluciona todo esto. Si os parece, Salvador y María, os quiero agradecer. Vamos a dejar aquí las preguntas. Tenía un par mías para haceros, pero lo vamos a dejar ahora y así intentamos recuperar algo de tiempo. Perfecto. Entonces, anunciaros a todos los que estáis aquí ahora con nosotros que viene un pequeño descanso, pero nada, serán 5 minutos, justo hasta las 6:30. Y me han pedido para la siguiente ponencia, presentación, que como sabéis es el vino Aromas y Emociones, y esto tiene ya un título muy interesante. Me han pedido que os diga, a ver si podéis tener preparada una cucharadita con una pizca de azúcar mezclado con canela o con colacao. Por favor, en estos 5 minutos, aprovechad para lo que queráis, pero sobre todo para tener a mano una cucharadita de estas tipo café, ¿sabéis? Pero debe tener azúcar mezclado con un poco de canela o, en su defecto, con colacao. Y nos volvemos a encontrar a las 18:30 aquí todos otra vez. Muchas gracias y devolvemos la conexión.